Cada vez que dices sí a un pecado, aumenta su poder en tu vida. Y cada vez que dices no, lo reduces y le quitas fuerza. Cada vez que dices sí a la tentación, le haces más fácil la siguiente batalla. Y cada vez que le dices no, te posicionas con más firmeza para enfrentarla de nuevo. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Y Colin, lo que acabas de decir es una realidad que muchos de nosotros preferiríamos no enfrentar. Sí, especialmente cuando el pecado ya ha alcanzado una posición de ventaja en nuestras vidas. Y tal vez pensamos, bueno, estoy realmente en una posición muy difícil. El pecado me tiene en sus garras y este pecado ya es un hábito, ya ha estado presente en mi vida durante mucho tiempo. Y claro que si no fuera por el poder de Cristo, no tendríamos ninguna esperanza. Estoy seguro de que esta es la razón por la cual muchos de nosotros nos encontramos atrapados en estos patrones de pecado y vivimos luchando por liberarnos. Por eso necesitamos aferrarnos a la gran verdad que está en el centro del mensaje de hoy. Se te ha dado poder en Jesucristo y precisamente porque ese poder ya te ha sido dado, Dios te llama a luchar. Pues bien, vamos a profundizar en esa verdad en el capítulo 3 de la carta a los Colosenses y recorreremos los primeros 17 versículos. Así que por favor abre tu Biblia y acompáñanos mientras continuamos con el mensaje Haz avanzar el balón. Aquí está el pastor Colin. A partir de este pasaje de las Escrituras quiero compartir contigo 5 estrategias para matar el pecado en tu vida. La primera, asegúrate de que estás en Cristo, porque es lo primero y lo más importante. Un cristiano es alguien que por la fe ha recibido nueva vida en Jesucristo. Aprendimos que antes éramos prisioneros del pecado, pero cuando una persona pone su fe en Cristo, es liberada y recibe el poder del Espíritu Santo para luchar contra el pecado. Por eso ahora puedes responder al llamado que se nos hace en Colosenses 3:5. Comprende esto, la mortificación del pecado solo será posible si estás en Jesucristo y si su Espíritu mora en ti. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 8:13, si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. De manera que lo primero y más importante sobre este tema es que debes asegurarte de que estás en Jesucristo y si no lo estás, ven a Él hoy mismo. La segunda estrategia es que debes asumir tu responsabilidad por la tarea a la que Dios te ha llamado. Observa lo que dice Colosenses 3:5. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos al pecado. ¿Y quién debe hacerlo? Nosotros, los creyentes. Pablo nos deja claro que todo cristiano está llamado a mortificar el pecado. Dios nos da su Espíritu Santo para este propósito, pero es una obra en la que Él nos llama a participar activamente. Eres tú quien debe hacerlo. Tú tienes el Espíritu, pero el Espíritu no lo hará por ti. El Espíritu Santo nos es dado para que tengamos la fuerza, el poder para hacerlo. Así que asume tu responsabilidad por la tarea a la que Dios te ha llamado. Y como decíamos en el programa anterior, esto implica ser honesto al evaluar en qué punto se encuentra esta batalla en este momento de nuestra vida. Debemos ser capaces de decir, voy a enfrentar ese pecado en particular y también cada una de las pequeñas ramificaciones que, por así decirlo, están brotando desde mi interior. No permitiré que se extienda por todo mi jardín. Lo cortaré. Diré no a esa mirada y a ese pensamiento, y lo haré porque el Espíritu Santo vive en mí y porque esto es lo que Cristo me ha llamado a hacer. No ser pasivo, sino luchar contra el pecado que surge de la carne. Ahora, tercera estrategia en mi lista de 5. Gana algunas batallas en tu guerra contra la carne. Ahora bien, la frase clave aquí es algunas batallas. No digo la guerra, no estoy diciendo que ganes la guerra, sino algunas batallas. Dijimos que esta es una guerra que tendrás a lo largo de toda tu vida y no se ganará en una sola batalla. Es una guerra larga. Lo que estoy diciendo aquí es que ganes algunas batallas en tu guerra contra la carne. Así es como funciona. Cada vez que dices sí a un pecado, estás aumentando su poder sobre ti. El pecado tomará una posición más fuerte,
como la hierba mala de la que hablábamos. Se vuelve más penetrante y comienza a apoderarse de ti. Cada vez que le dices sí a un pecado, estás dándole un lugar en tu vida y lo consientes, lo acaricias y aumentas las influencias que ejerce sobre ti. Cada vez que dices sí a un pecado, aumentas su poder en tu vida, y cada vez que dices no, lo reduces y le quitas fuerza. Cada vez que dices sí a la tentación, le haces más fácil la siguiente vez, y cada vez que le dices no a la tentación, te posicionas con más firmeza para enfrentarla de nuevo. Por eso John Owen, de manera muy útil, dice: el poder del pecado se debilita y se suprime poco a poco. Así que continúa ganando una batalla a la vez contra esa tentación invasora. Cada vez que has dicho no a una tentación que se te presenta, has fortalecido tu propia posición frente a ese pecado. Ahora, he estado esforzándome mucho por buscar una ilustración que se nos quede grabada y que nos ayude a entender esto mejor, porque es muy importante. Y finalmente descubrí que está justo delante de mí, la NFL o la NFL en inglés, fútbol americano al rescate. Si logro que algunos de ustedes comprendan lo que está pasando aquí usando esta analogía con el deporte del fútbol americano, entonces puede que les sea de gran ayuda. Piensen en el fútbol americano. El objetivo del juego es hacer avanzar el balón. Todo gira en torno a la posición en el campo. Esa es la clave. En cada partido hay momentos en los que el equipo estará en modo ofensivo, avanzando hacia la zona contraria, y momentos en los que el equipo deberá defender su propia zona de anotación y proteger su territorio. Piénsalo de esa manera. Cada vez que dices no a un pecado que viene contra ti o no a una tentación que se te presenta, harás avanzar el balón hacia la zona contraria. Y cada vez que dices sí, el pecado es quien hace avanzar el balón dentro de tu territorio, haciéndote retroceder. El objetivo del juego está en continuar ganando terreno, en avanzar poco a poco. Por eso necesitas pensar en términos de posición en el campo y en cómo mejorar esa posición cada vez que logras una pequeña victoria sobre la tentación que llega a tu vida. Ahora, quizás quieras hablar de esto con algunos amigos o hermanos o solo pensar en esta analogía, pero a mí me ha resultado muy útil. Mira, aunque vayas ganando terreno en una serie ofensiva, no puedes relajarte nunca, aunque sientas que estás muy cerca de la zona de anotación, porque en cuanto apartas la vista del balón, ¿qué pasa? El defensa te intercepta y antes de que te des cuenta, estás de regreso en tu propia zona de anotación. Piensa en esas veces en las que has ganado puntos en el marcador. Hemos conseguido una victoria, hemos triunfado, dijimos no al pecado. Y adivina qué, en ese preciso momento, el pecado volverá a levantarse contra ti y necesitarás preparar de nuevo tu defensa. Y se levantará aún más después de haber servido a Cristo. Llevé a alguien al Señor, me entregué al máximo en el ministerio. Cuidado, porque el balón vuelve hacia ti. ¿Y qué hay de esas veces en las que el pecado gana terreno en nuestra vida y con lágrimas vemos que ha avanzado hasta marcar una anotación contra nosotros? ¿Sabes qué? Ese no es el momento de abandonar el campo de juego. ¿Qué es lo que debes hacer? Es el momento preciso para poner en marcha una nueva ofensiva contra el pecado. Haz avanzar el balón. Cada vez que dices sí al pecado, éste ganará yardas contra ti. Cada vez que dices no al pecado, ganarás yardas en su contra. Haz avanzar el balón. Owen dice, el pecado no morirá excepto si se debilita gradual y constantemente. Excúsalo y sanará sus heridas y recobrarás fuerza. Así que gana algunas batallas en la guerra contra la carne y da gracias a Dios por ello. Así que continúa y haz avanzar el balón. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Haz avanzar el balón, el cual forma parte de una serie más amplia titulada La experiencia de la vida cristiana. En esta serie hemos estado analizando la lucha real que tenemos contra el pecado y cómo podemos combatirla.
Si deseas escuchar otros mensajes de esta serie, visita abrelabiblia.org, donde además podrás acceder a toda nuestra biblioteca de enseñanzas, así como a otros recursos para grupos pequeños, equipos de liderazgo de la iglesia y en general para cualquier creyente. Ahora volvamos al mensaje. Una vez más, aquí está el pastor Colin. Venimos ahora a la cuarta estrategia, que es la siguiente: cultiva las virtudes que eliminen el pecado que buscas mortificar. Eso es muy importante porque, a diferencia del cambio de comportamiento que se espera en el mundo secular, donde simplemente se espera pecar menos, la vida cristiana busca que el fruto del Espíritu Santo crezca cada vez más en nuestras vidas. Por eso es muy significativo que, después de enumerar ejemplos de pecados que debemos mortificar, Pablo continúe con una lista de algunas virtudes que debemos perseguir. Miren Colosenses 3, versículos 12, 13 y 14. Entonces, ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, de bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Este pasaje nos presenta un principio muy importante. Entre más cultiven el fruto del Espíritu, menos les estorbarán las obras de la carne. Y esta sería la estrategia que se desprende directamente de este principio. Identifica y persigue enérgicamente las virtudes que son mayormente opuestas al pecado que estás buscando mortificar. Al principio de la serie mencioné la autocompasión, que es ese sentimiento que avanza sigilosamente en el corazón con el que yo batallaba. ¿Cómo voy a lidiar con eso? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál sería la virtud que más se opone a la autocompasión? ¿Cuál es? La gratitud. Así que esto es lo que debo tratar de hacer: cultivar un espíritu de gratitud en cada oportunidad que encuentre. Debo ser intencional en aumentar la gratitud en mi vida cada día para ver con claridad que Dios me ha bendecido demasiado. Eso va a expulsar de mi vida la autocompasión y sería de gran ayuda para seguir avanzando. ¿Qué hay de la codicia de la que Pablo habla aquí? ¿Cuál sería la mejor manera de lanzarle un ataque? Y si las cosas de este mundo se están volviendo demasiado importantes para ti, y si la posición que estás ganando en tu profesión se vuelve demasiado importante para ti, bueno, ¿cuál sería la respuesta a la codicia? El dar. Esa es la mejor manera de lanzar un ataque contra la codicia. Rompes el poder del dinero en tu vida al entregarlo todo a Dios, porque cuando lo haces y continúas haciéndolo, estás demostrando que Dios es más importante para ti que el dinero. Eres un siervo del Señor y utilizas el dinero para Él y para su reino. Eso es muy importante, pues Jesús dijo en Mateo 6:24, no pueden servir a dos dioses a la misma vez. O sirven a Dios o sirven a las riquezas. Y para romper el poder de las riquezas, ¿qué debemos hacer? Se las entregamos, se las damos a Dios. Ese es un tema muy importante y una muy buena idea para encontrar la mejor forma de enfrentarlos es hacer una lista y hacer la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las virtudes opuestas para cada uno de estos pecados en mi corazón? Esto es a lo que te enfrentas y esto es lo que debes perseguir, lo que será el antídoto que te ayudará a expulsar estos pecados de tu vida. Piénsalo, el orgullo se debilita cuando creces en humildad. Entonces, ¿cómo puedo cultivar la humillación intencional de mí mismo? Necesito ver que cuando Dios me humilla, lo está haciendo con el fin de hacerme avanzar en la batalla. La ira se debilita cuando creces en paciencia. Tal vez descubras que necesitas más paciencia en tu matrimonio y quizás Dios se lo muestre en otro escenario de tu vida. Por ejemplo, en tu trabajo aún no te contratan o la posición que esperas no se ha abierto todavía. Es Dios quien te está enseñando paciencia en medio de eso. ¿Por qué? Porque necesitas aprender paciencia y esa es la mejor manera, la más efectiva. ¿Estás pasando por eso en tu vida?
La mano de Dios estará en todas estas cosas, y eso es bueno. Aprende a verlo y a regocijarte en eso. Y mientras te enfocas en la mortificación de pecados concretos y específicos, cultiva también la búsqueda de virtudes opuestas a esos pecados. Cultiva virtudes que expulsen los pecados que buscas mortificar. Me sorprende ver a tantos cristianos que no saben cómo vivir la vida cristiana. Ese es el centro de todo este asunto. No es algo pasivo, es activo, es una búsqueda intencional. Y entonces llegamos a la quinta y última estrategia: perseguir la obediencia a Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Hace unos años pasé por una dificultad debido a la ruptura de un disco en mi espalda. Estoy muy agradecido a los fisioterapeutas que fueron tan hábiles y perseveraron y trabajaron conmigo con mucha paciencia. Me pidieron hacer todo tipo de ejercicios que incluían el movimiento de casi todas las partes de mi cuerpo. Meses después, cuando mis terapias habían concluido, la fisioterapeuta me dijo en la última sesión: Colin, ahora te toca a ti continuar con estos ejercicios. Así que le pregunté: ¿cuáles son los ejercicios entonces para la espalda? Ella me miró fijamente porque había escuchado esto muchas veces y me respondió: no lo entiendes aún, ¿verdad? Todo tu cuerpo está conectado y no puedes trabajar la espalda de forma aislada. Esto es de gran importancia para el tema que estamos tratando aquí. Debemos apuntar a los pecados concretos para mortificarlos. Si no estás haciendo eso, es poco probable que muestres algún progreso. Ahora bien, el verdadero éxito en la mortificación del pecado solo se alcanza cuando buscamos una vida de rendición total y obediencia absoluta a Jesucristo. No es muy efectivo mortificar un pecado de forma aislada. En otras palabras, no se puede vencer la lujuria mientras al mismo tiempo cedes a la pereza. Tampoco se puede vencer la avaricia mientras se consiente el orgullo. Los cristianos a medias nunca tienen éxito en mortificar efectivamente el pecado. Y quienes se acercan a Dios solo para obtener algo a cambio, rara vez lo logran. Oh Dios, sana mi matrimonio. Oh Dios, ayúdame a superar esta aflicción. Oh Dios, haz esta cosa por mí, te suplico. John Owen tiene un comentario fascinante en cuanto a esto. Dice que hay personas que acuden a Dios sin haber rendido completamente su vida a Él y le dicen: hay una cosa en la que necesito tu ayuda, Señor. Una sola cosa. Haz esto por mí, por favor. Owen continúa diciendo: ¿no crees que Dios te diría: bueno, si le doy a esta persona lo que me pide, nunca volveré a saber de ella y entonces se perderá por completo? Entonces, ¿por qué habría de darte Dios lo que pides? Hay más esperanza para ti mientras sigas luchando contra esta necesidad y te mantengas consciente de ella. La mortificación tendrá éxito cuando te enfoques en pecados concretos, cuando cultives la virtud opuesta a ese pecado y cuando busques llevar una vida completa de rendición y obediencia a Jesucristo. Otro autor cristiano, Jim Packer, lo expresa de una manera muy efectiva. Él dice: debemos adelantarnos a los intentos del pecado de recuperar el control de nuestros corazones, ocupándonos activamente en el servicio de Dios. ¿Puedes verlo? Hemos vuelto al punto de partida. Pones tu vida en manos de Jesucristo y dices: a pesar de todas mis luchas, de todas mis dificultades, de todo lo que te pido que hagas por mí, me entrego a ti, Señor, y me entregaré a hacer tu voluntad lo mejor que pueda, de todas las formas posibles. Por eso Pablo termina diciendo en Colosenses 3:15 que la paz de Cristo gobierne en sus corazones, refiriéndose a la comunión. Aprovecha las oportunidades de comunión mientras libras tus batallas. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Colosenses 3:16. Permanece en la palabra mientras libras tu batalla. Deja que Cristo te hable y escucha lo que hay en las Escrituras, pues es la palabra de Dios para ti. Y aprovecha la oportunidad que tenemos cuando adoramos juntos y nos reunimos en torno a la mesa del Señor.
Pablo dice, canten salmos, himnos y canciones espirituales. La adoración desempeña un papel enorme para vencer los comportamientos compulsivos. Una cita más y terminamos. Un amigo mío estaba ayudando a un colega suyo que era acosado por el pecado compulsivo del juego. La avaricia se había apoderado de él, y como hemos leído, la avaricia es idolatría. Mi amigo le dijo a su amigo lo siguiente: fue la adoración la que te metió en esto, y es la adoración la que te sacará de ahí. Te metiste en esto al adorar el juego, convirtiéndolo así en tu ídolo. Fuiste tras el Dios equivocado, adoraste a tu manera. Ahora adora para salir de ahí. La victoria se obtendrá en el contexto de una adoración y una rendición total a Jesucristo. La palabra, la adoración, la comunión y el servicio son dones de Dios para ayudarte en esta batalla. Ahora úsalos y que sean de gran bendición para ti, para la gloria de Jesús. Oremos juntos. Padre, por favor, anímanos y fortalece a todos los cristianos en esta batalla. Y a quienes aún no están en Cristo, que hoy sea el día en que sellen su compromiso con el Salvador en arrepentimiento y en fe. Te lo pedimos en su nombre. Amén. El mensaje de hoy nos recuerda que debemos centrar nuestro corazón en las cosas de arriba. Bien, nuestro mensaje se titula Haz avanzar el balón y forma parte de una serie titulada La experiencia de la vida cristiana. Esta nos provee una mirada de lo que significa en realidad seguir a Jesucristo. Ser cristiano no implica que de repente la vida se vuelve fácil. Seguiremos enfrentando batallas, luchas y tentaciones en esta vida. Pero ahora podemos luchar desde una posición totalmente distinta a la de antes. Colin, fue muy alentador y verdaderamente liberador escucharte decir que lo que realmente debemos buscar es ganar algunas batallas. ¿Sabes algo? Descubrí que es profundamente útil en mi propia experiencia. Lo aprendí de John Owen, un maravilloso puritano maestro de la Biblia, que realmente comprendió lo que significa aplicar las enseñanzas bíblicas en la guerra contra el pecado. Y si paso la vida tratando de ganar la guerra, será algo tan grande que ni siquiera podría imaginarlo. Lo que realmente tengo que hacer es ganar batallas individuales contra aquellos pecados específicos que están presentes en momentos concretos de mi vida. ¿Qué podrías decirle a la persona que ha creído que necesita ganar toda la guerra contra el pecado? Porque eso suena frustrante. Bueno, el peligro es caer en un desánimo abrumador. Si crees que de alguna manera tienes que superar por completo el pecado en esta vida, no lo vas a lograr. Y entonces comenzarás a pensar que eres un cristiano fracasado y que debes estar haciendo algo mal. Por eso es tan importante este consejo pastoral. Todos estamos en esta guerra. La pregunta es, ¿sabes a qué te enfrentas? Bueno, ¿y qué mejor manera de terminar el programa de hoy que con esas palabras de aliento? Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Conocerte a ti mismo es de enorme importancia cuando se trata de vivir la vida cristiana. Soy su presentador, Omar Jaramillo, y en el próximo Abre la Biblia descubriremos si realmente te conoces bien a ti mismo.